Hermanos, bienvenidos a este primer encuentro de lectura continua del Evangelio según San Mateo. Es un Evangelio interesante, San Mateo, un Evangelio hermoso, un Evangelio que a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido muy valorado. Es el primero que está puesto en el Nuevo Testamento, en el canon bíblico. Es el libro que abre los demás libros del Nuevo Testamento. Es el Evangelio privilegiado en la reflexión de la Iglesia, además porque se estimaba que era el único Evangelio sinóptico escrito por un apóstol, el apóstol Mateo. Hoy día, en cambio, hay una valoración un poco distinta. Se prefiere el Evangelio de San Marcos, se lo siente más cercano a la experiencia directa de Jesús, y por otra parte, al Evangelio según San Mateo se le critica una especie de moralismo muy intenso, muy fuerte, en que todas las experiencias bíblicas, todas las experiencias humanas, terminan en una norma ética. San Mateo nos plantea la ética que es un tema importante, interesante, un tema valioso hoy día y difícil de plantear. Algunos pensamos que se plantea demasiado, otros piensan que se plantea demasiado poco y no sabemos cómo plantearlo. San Mateo nos pone ante el desafío de la ética, que no se puede suprimir ni evitar. Y segundo, se critica también a San Mateo el que sea un poquito catequético, en el mal sentido de la palabra, es decir, un lenguaje muy simple, muy descolorido, muy formal, un lenguaje que ayude a la comprensión de las personas sencillas. Pese a todo, es un evangelio que vale la pena leer y que yo quiero desafiarlo a leerlo con ojos nuevos, a dejarnos interpelar por el sentido de lo moral y por el sentido de la transmisión de la fe, de la catequesis. Dejarnos interpelar por la experiencia de acoger el Evangelio de Jesús y transmitirlo a la realidad de nuestro propio pueblo. Hoy día quisiera plantearles dos cosas fundamentales. Algunos datos básicos para entender el Evangelio y luego referirnos a la estructura. Y con esto invitarlos a ir leyendo el Evangelio ya de continuo para poder trabajarlo por secciones en los encuentros siguientes. Primero los datos básicos, que son los datos de la curiosidad muchas veces. Ante todo, el problema del autor. Surge la pregunta, ¿quién escribió el Evangelio de San Mateo? ¿Lo escribió el apóstol Mateo? Posiblemente no. Casi seguramente no, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es un evangelio que se escribe a partir de una obra escrita por un no apóstol, que es San Marcos. Es impensable que un apóstol que ha convivido con el Señor directamente tome como hilo conductor de su obra la obra de alguien que no ha estado con el Señor Jesús. Y segundo, que es un libro escrito en griego por alguien que tiene el griego como lengua materna. Alguien que ha crecido hablando griego y hablándolo bien. Y el apóstol Mateo creció en Galilea, campesino de la Galilea, pescador de la Galilea, y probablemente no hablaba griego. Las dos razones hoy día llevan a pensar que el Evangelio difícilmente puede haber sido escrito por el apóstol. Si no es el apóstol, ¿quién lo escribió? Se dice primero que todo un judío cristiano, es decir, un cristiano proveniente del judaísmo. Un cristiano proveniente del espacio cultural del mundo judío, pero un judío cristiano de lengua griega, un hombre formado en el judaísmo, pero que aprendió el griego desde joven, lo usa habitualmente, piensa como griego también. Un hombre que tuvo una cierta formación en una escuela rabínica. Es el único evangelio que maneja bien, técnicamente hablando, los textos del Antiguo Testamento. Lo hace según las prácticas propias de la escuela rabínica de la época. Y en ese sentido conoce bien la manera de usar el Antiguo Testamento y de referirlo a la persona de Jesús. Entonces, sintetizándolo del autor, podemos decir probablemente, seguramente no el apóstol, sí un judío cristiano, proveniente de una comunidad de lengua griega, que tiene una cierta formación de escuela rabínica. Segundo, ¿cuándo fue escrito este Evangelio? Aquí la cosa es un poquito más clara. De todas maneras, ha sido escrito después de la ruina del Templo de Jerusalén, es decir, después del año 70, cuando el templo ha sido destruido, y destruido el templo, el judaísmo debió reformularse de una manera nueva. Ha debido reformularse sobre la base del pensamiento de los fariseos, lo que se conoce habitualmente como el sínodo de Yamnia. Después del año 70 y antes del año 100, porque el año 107 lo usa el obispo Ignacio de Antioquía cuando va hacia el martirio a Roma,
y cita el Evangelio según San Mateo. Ignacio ya lo conocía escrito, lo conocía y lo citaba. Por lo tanto, San Mateo está escrito entre el año 70, después del 70 y antes del 100, acotando un poco más las cosas hacia el 80, 85, 80, 90, 75, 85, en esos rangos. Hablar en torno al año 80 significa hablar 50 años después de la muerte de Jesús. Por lo mismo implicaría hablar también de un apóstol por lo menos de 70 años de edad o un poco más, si pensáramos en un autor que fuera el apóstol Mateo. Tercero, ¿dónde fue escrito? Aquí hay bastante unanimidad en decir que fue escrito en la comunidad de Antioquía, la comunidad cristiana de Antioquía. Antioquía es una ciudad muy grande que queda en la costa del fondo del mar Mediterráneo, en la actual Turquía, en la colita que baja hacia el Líbano. Es una ciudad muy grande, probablemente la tercera ciudad en población del Imperio Romano. Roma, Alejandría, Antioquía son las tres grandes ciudades del Imperio Romano. Antioquía es una comunidad muy grande donde hay una comunidad judía antigua, una comunidad judía que ha sido muy bien integrada en la sociedad de Antioquía, una comunidad judía que no ha sido nunca perseguida, nunca ha tenido conflictos, nunca ha tenido dificultades, una comunidad judía bien integrada en este mundo pagano. Y ahí hay también una comunidad cristiana significativa, porque después de la muerte de Esteban, el protomártir, el primer mártir, los que escaparon de Jerusalén escaparon hacia Antioquía. Y llegados a Antioquía se situaron bien con sus hermanos judíos, pero tuvieron una acción completamente nueva, que es recibir como miembros de la fe cristiana, a gente proveniente del paganismo. Los llamamos habitualmente pagano-cristianos. Es decir, la comunidad cristiana Antioquía no está formada solo por personas provenientes del judaísmo, sino también por personas provenientes del mundo pagano. Y eso le da a la comunidad un signo nuevo, un gesto nuevo. Y ese gesto nuevo se traduce en que les dan un nombre nuevo, el nombre de cristianos. De hecho, los Apóstoles capítulo 11 dice que ahí en Antioquía, por primera vez, se usó un nombre de cristiano para designar a los seguidores de Jesús. Y la comunidad de Antioquía tuvo otro rasgo muy típico también, que fue la comunidad formada por Pablo, teológicamente hecha madurar por Pablo, y la comunidad que tiene un impulso misionero significativo. San Pablo siempre parte de Antioquía y vuelve a Antioquía. Es una comunidad que lo envía en misión, y en misión al mundo de los griegos, es decir, en misión al mundo pagano. Eso como característica de la comunidad de Antioquía. Uno podría preguntarse a la comunidad cristiana de Antioquía, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Es una comunidad de una gran ciudad, de una ciudad próspera, una ciudad donde a los judíos siempre les ha ido más o menos bien, también instalado, económicamente tranquilo, sin persecuciones, una comunidad numerosa. Y cuando todo va muy bien, la fe se pone un poco floja. El contraste, la persecución, la dificultad estimula una vivencia de fe intensa. La comunidad de Antioquía es una comunidad que Mateo va a calificar de comunidad de poca fe, comunidad donde el ardor de la fe se ha apagado, donde el ardor de la fe ha decaído, y por lo mismo una comunidad que ha perdido su impulso inicial y que San Mateo quiere pinchar, estimular, desafiar con la experiencia de la vida ética. Como decía algunos de los textos de Mateo, específicamente de Mateo, no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y ese es el desafío de la comunidad. Dice muchas veces Señor, Señor, pero no vive intensamente la predicación del Evangelio. El estilo de San Mateo para dirigirse a esta comunidad va a ser un estilo claro, directo, sencillo, un estilo vital, un estilo sin mucho rebuscamiento, sino que busque tocar la vida concreta de las personas. Esto como primera descripción global del Evangelio. Enseguida quiero plantearles una presentación de la llamada estructura del Evangelio. Cuando uno quiere leer una obra, lo primero que hace es recurrir al índice y hojeando el índice ver qué partes tiene, qué unidades tiene, cómo trata la temática que me está interesando. El Evangelio de San Mateo ciertamente no tiene un índice, no tiene un esquema como nuestros libros, y se trata de buscar cuál es la estructura que subyace al texto. La estructura que subyace hay dos grandes maneras de entenderla. Cada una de las dos tiene sus valores y sus límites.
y por lo tanto de alguna manera hay que jugar con las dos. No se puede tomar solo una y despreciar la otra. La primera estructura, que aparece muy bonita, es la estructura llamada los 5 libros. Es decir, que Mateo estaría construido sobre 5 libros que de alguna manera asemejarían a los libros del Pentateuco, que serían del capítulo 3 hasta finales del ministerio público de Jesús. 5 libros montados en torno a una parte narrativa y una parte discursiva. Una parte narrativa que cuenta lo que Jesús va haciendo y un discurso que sintetiza teológicamente, discursivamente, el mensaje que el texto quiere transmitir. Primero lo narrativo, después lo discursivo. El gran problema de esta estructura es que no sabe integrar ni el relato de la infancia de Jesús, que queda como prólogo, ni el relato de la pasión-resurrección del Señor, que queda como epílogo. Y difícilmente es aceptable un evangelio en el cual la pasión del Señor y la resurrección sean simplemente un epílogo, una especie de agregado que no forma parte del cuerpo central del evangelio. Los 5 libros son los siguientes, que tienen una cierta lógica muy bonita que los articula entre ellos. El primero es el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, donde Jesús plantea el espíritu del reino. La idea del reino, la idea central del reino, que es la bienaventuranza que Jesús viene a traer en nombre de Dios. El Sermón de la Montaña se abre con el texto de las bienaventuranzas. Entonces, primera cosa, encontrarse con el espíritu nuevo del reino. Segundo discurso, el discurso del capítulo 10, el discurso de misión. Ustedes han encontrado el espíritu nuevo del reino, pues partan a proclamarlo. Láncense a anunciarlo. Proclámenlo por todas partes, sean misioneros. Porque si se guardan el gozo del reino para ustedes mismos, van a ser muy malos creyentes. Pero en la misión en que parten entusiasmados los discípulos, podemos imaginarlo así, no les va bien. La misión es difícil, la misión es complicada. La misión recibe mucha contradicción. Es una comunidad que no estaba acostumbrada a la contradicción. Y viene una reflexión en el tercer discurso, que es la reflexión del discurso de las parábolas. El reino se presenta discretamente, sencillamente, suavemente, sin imponerse, guardando la libertad de las personas y por lo tanto la posibilidad de que las personas no acojan el reino. Entonces, el primer bloque de los 3 discursos iniciales, el espíritu del reino, el desafío misionero y la dificultad de ser misionero, la pequeñez, la discreción, el ocultamiento en que se va mostrando la obra de Dios. Llegados ahí, San Mateo dice, ¿y cómo permanece uno como buen misionero? Permanece viviendo en comunidad. Viviendo en comunidad, y el discurso de la comunidad del capítulo 18. Viviendo en comunidad, que es una comunidad de débiles, de frágiles, de ovejas descarriadas, una comunidad donde todos somos pecadores, perdonados, llamados a perdonar. Una comunidad donde el que tiene el privilegio de la mejor acogida debe ser siempre el débil, el frágil. Porque no es la comunidad de los fuertes y de los valientes, sino la comunidad de los débiles, llamados a ser testigos de la gracia de Dios. Y finalmente, capítulos 24 y 25, está el discurso escatológico. Ustedes tranquilos, porque toda la historia está en las manos de Dios. Y Dios nos dará todo lo que esperamos de Él al final de los tiempos. La historia está en las manos de Dios. Fíjense que la lógica de los 5 discursos es bonita. Escuchar el reino, anunciarlo, saber que es difícil anunciarlo, vivir en comunidad la experiencia de ser mensajeros del reino, sabiendo que finalmente todo está en las manos de Dios. Cada uno de estos 5 discursos concluye con un texto netamente ético, que San Mateo destaca muy claramente dentro del discurso, al final, la última cosa. Hablo simplemente del primer texto ético del Sermón de la Montaña y del último. Los otros los dejamos por brevedad. El Sermón de la Montaña termina con un texto ético que todos conocemos bien. Hay que construir la casa sobre roca firme y no sobre arena. Si ustedes construyen sobre arena, apenas venga la dificultad, la casa se va a caer. Aprendan a trabajar, a hacer hondura, a cavar el cimiento y construir sobre roca firme. Es muy fácil construir sobre arena, pero la casa no dura nada, no permanece.
Y al final, el discurso escatológico tiene otro texto ético clarísimo, el discurso o la parábola del juicio final. Al final de los tiempos, el Señor llamará a ovejas y cabritos y los separará, unos que han hecho bien y otros que han hecho mal. Unos irán a la gloria y otros a la condenación. ¿Por qué irán unos a la gloria? Porque han sabido reconocer a Jesús en el hermano. Esta es la gran clave ética de Mateo. Jesús está siempre presente en la comunidad, está siempre presente en el hermano, y está presente en el hermano más débil, más frágil, el hermano incluso más pecador. Ahí está presente la persona de Jesús, hay que reconocerlo, hay que servirlo, hay que atenderlo, hay que cuidarlo. Y eso es lo que espera de nosotros. No el cumplimiento de normas estipuladas previamente, no el cumplimiento de normas muy sistemáticas en grandes códigos, sino descubrir a Cristo presente en cada hermano. Es una ética interesante que nos desafía hoy día. Entonces, primera estructura de San Mateo, esta estructura montada sobre los 5 discursos que acabo de presentar. La segunda estructura se articula en torno a una estructura semejante a la de San Marcos. Se dice si San Mateo ocupó a San Marcos como fuente principal de su obra, el Evangelio según San Mateo tiene que tener una estructura semejante a la de Marcos. La estructura de Marcos es muy clarita. Tiene un eje divisor que es la confesión de Pedro. Antes de la confesión de Pedro está permanentemente la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este que hace cosas maravillosas? Hasta que finalmente Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro da la respuesta del millón, tú eres el Mesías. Nuestra esperanza se cumple en ti. Pero de inmediato comienza un problema nuevo. El Mesías no es como Pedro esperaba. El Mesías no es un Mesías glorioso, es un Mesías sufriente. Es un Mesías que va a morir en cruz. Es un Mesías desafiado por el dolor, que asumiendo el dolor de la humanidad nos va a redimir. Entonces se puede decir que San Mateo tiene un texto que de alguna manera se articula sobre el gran fondo de San Marcos. El fondo de San Marcos, que a partir del capítulo 14, versículo 1, San Mateo sigue prácticamente sin modificar nunca. Lo copia de continuo. Le introduce más material, pero no modifica el orden. Y con anterioridad al capítulo 14, San Mateo hace algunas modificaciones, particularmente entre el capítulo 4 y el capítulo 14. Estas modificaciones son las siguientes. Montar un esquema fundamental que es la idea de lo que es el discípulo para Mateo. El discípulo en primer lugar es un llamado por Jesús. La primera acción de Jesús en el capítulo 4, 17 es llamar discípulos para que lo sigan. Los llama y se presenta una especie de mirada global del ministerio de Jesús como un ministerio de alguien que enseña y sana. Jesús enseña en el Sermón de la Montaña, sana en una serie de 7 milagros, los capítulos 8 y 9. Y cumplido el episodio de enseñanza y sanación, vuelve a presentarse Jesús como el que enseña y sana. Y los discípulos que han sido llamados para contemplarlo, ahora son enviados en misión. Son enviados en misión para anunciar lo que han visto de Jesús y para actuar tal como Jesús ha actuado. En el capítulo 10 del envío misionero. Pero luego en la misión les va difícilmente. Entran en dificultades, encuentran contradicciones. Capítulos 11 y 12. El actuar de Jesús no es bien acogido. De ahí terminamos en la reflexión sobre el sentido parabólico del ministerio de Jesús. Capítulo 13. Y terminado esto, retomamos el orden de Marcos, que lo retomamos en el momento de la muerte de San Juan Bautista. Es decir, el discípulo que ha sido formado por Jesús a través de su enseñanza y de su acción, que ha experimentado que la misión no es fácil, que el reino es discreto, tiene que saber de que el precursor murió mártir y por lo tanto el discípulo probablemente también tenga que sufrir. Son las dos estructuras fundamentales que habitualmente se entienden para el Evangelio según San Mateo. Tenemos que ocupar las dos. Le iremos proponiendo un esquema de lectura ordenado según este esquemita global para que vayamos metiéndonos en el Evangelio. En los textos impresos que ustedes encontrarán en el mismo sitio web que este vídeo, tendrán lo que les he planteado hoy día, más detallado, más fundamentado, para profundizar esta experiencia.
Muchas gracias y nos vemos próximamente.